Bueno, a continuación les comparto acá la grabación de la segunda parte del tema 1 de instrumentación geofísica, referido a las nociones básicas de la electricidad y la electrónica. Ok, en esta parte les voy a hablar un poco sobre los instrumentos de medición. Bueno, como ya ustedes vieron en la primera parte de la práctica, ya ustedes empezaron a utilizar lo que son el instrumento principal, que es como el multímetro, ¿no? El multímetro analógico, que está conformado básicamente por un amperímetro, un voltímetro y un ómetro. Ok, y bueno, lo empezaron a utilizar en la práctica, pero todavía no conocemos un poco sobre cómo funciona. Entonces básicamente en esta clase lo que vamos a hacer es un poco la descripción de cada uno de ellos, para que ustedes entiendan cuál es su funcionamiento y sepan cómo utilizarlo cada vez que necesiten hacer algunas mediciones, especialmente en las actividades que vamos a realizar en geofísica o en las prácticas de geofísica, e inclusive cualquier trabajo de geofísica en los cuales necesitemos esta clase de instrumentos. Bien, el instrumento más básico de medición de parámetros eléctricos lo constituye el galvanómetro. ¿Ok? Y el galvanómetro no es más que un dispositivo que es utilizado para detectar variaciones de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces este instrumento se conforma de una especie de dispositivo, pues, que permite transformar movimientos mecánicos en movimientos en variaciones eléctricas, ¿ok? A través de un transductor electromecánico, ¿ok? Esta variación lo que produce es una deformación de la rotación de una aguja, ¿ok? Una aguja que se mueve en movimientos, en un movimiento circular alrededor de un punto de pivote, ¿ok? Y esa aguja va a apuntar a una escala de medición en la cual te va a dar una medida en este caso, de variaciones de corriente, ¿ok? De variaciones de corriente que fluyen a través de un circuito eléctrico, ¿ok? Bien, el galvanómetro entonces no es más que un dispositivo que está conformado, por ejemplo, de una bobina, ¿no? Una bobina por la cual se hace circular una corriente eléctrica, ¿ok? Una corriente que es muy pequeña, muy diminuta, ¿ok? Y esa bobina tiene un eje que es giratorio, ¿ok? Y ese eje giratorio está fijo, ¿ok? Y la aguja puede rotar a través de ese eje, ¿ok? La bobina está rodeada por un campo magnético, un sistema de imanes, ¿ok? ¿Y qué hace? Que cuando circula la corriente, esa bobina produce un campo magnético, ¿ok? Y ese campo magnético se opone a ese campo magnético producido por ese sistema de imanes, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, permite esa oposición de campos magnéticos, permite la rotación de la bobina y permite a su vez el movimiento de la aguja, y marcando a través de una escala de medición, ¿okay? Una de las características de este galvanómetro, o de este sistema llamado galvanómetro, es que las corrientes son sumamente pequeñas. O sea, las corrientes que puede medir son sumamente pequeñas, ¿ok? Es decir, que básicamente no puede medir corrientes altas. Entonces es necesario tener algún dispositivo de conversión para que se puedan medir corrientes mucho más grandes, ¿ok? En diferentes escalas, ¿ok? Pero en esencia esto es el galvanómetro, un dispositivo sumamente básico capaz de medir variaciones de corriente eléctrica, ¿ok?
El símbolo utilizado en los circuitos para representar un galvanómetro es este que vemos acá en la figura de la derecha, ¿ok? Y está conformado obviamente por el sistema de medición, que está representado aquí por la letra G, que básicamente viene siendo como la aguja, lo que es el dispositivo detector de corriente, ¿ok? Y tiene en serie una resistencia interna, ¿ok? Esta resistencia interna es utilizada para proteger el galvanómetro, debido a que, como ya les mencioné, la corriente que pasa a través de él es una corriente sumamente pequeña, ¿ok? Entonces esta resistencia, su función es proteger el dispositivo detector de corriente que hemos denominado galvanómetro, ¿ok? Y bueno, como ven, tienen dos terminales, ¿ok? Dos terminales que están representados en los extremos, y a través de ese sistema llamado galvanómetro se hace circular una corriente, ¿ok? Una corriente que, y como dijimos, una corriente que es sumamente pequeña. Ok, entonces esa corriente es una corriente máxima que va a soportar, y la denominaremos IG máxima, ok. Y es la corriente que está limitada por esta resistencia, ok. Y si esa corriente supera, o sea, la corriente que circula a través del galvanómetro supera esa corriente máxima, se puede dañar ese instrumento, ok. Entonces siempre se debe procurar de que la corriente que circula a través del galvanómetro sea una corriente sumamente pequeña, ok. O sea, que sea inferior a IG máxima, que por lo general esos valores son conocidos. Pues si nosotros compramos un galvanómetro, si lo pudiéramos adquirir, ok, el fabricante del equipo nos debería decir cuánto es la corriente máxima que soporta este instrumento, ok. Y esa corriente, de acuerdo a esa corriente, nosotros podemos estimar también la resistencia interna del galvanómetro, ok. Pero obviamente no nos sirve de mucho si medir corrientes pequeñas, ok. A veces necesitamos medir corrientes más grandes. Entonces es por eso que este sistema se puede modificar para tomar mediciones de corriente mucho más elevadas, ok. Entonces por ello existe el amperímetro, ok. Y el amperímetro es muy similar al galvanómetro, ok. Entonces él puede medir la corriente que circula a través de su interior, y esas corrientes pueden tener diferentes valores, o sea, ya no están fijos solamente a la corriente máxima del galvanómetro, ok. Entonces una de las condiciones del amperímetro es que él debe conectarse en serie con el componente que nosotros debemos o que queremos tomar la medida de la corriente que circula a través de él, ok. Entonces imaginemos que nosotros queremos medir la corriente que circula por una resistencia, ok. El amperímetro debemos colocarlo en serie con esa resistencia, de manera que la corriente que circula por la resistencia sea la misma corriente que circula por ese instrumento, ok. Entonces ¿cuál es la característica del amperímetro? El amperímetro no es más que un simple galvanómetro, ok, que tiene una resistencia interna, que tiene una resistencia que está conectada en paralelo internamente, ok. Y ese valor debe ser muy pequeño, ok. De esa resistencia ya lo vamos a ver en la siguiente figura, ok. Otra característica es que, además del dispositivo detector de corriente, que es el galvanómetro, incluye una escala de medida y una pantalla que puede ser digital o analógica, ok. El amperímetro generalmente también contiene varias resistencias en su interior, ok, utilizadas para cambiar a diferentes escalas. O sea que básicamente es un galvanómetro, pero que es capaz de medir a escalas a corrientes superiores a la corriente máxima, ok.
Y esa escala se selecciona por medio de un conmutador que conecta a una de estas resistencias en paralelo con el dispositivo detector de corriente. ¿Cómo es esto? Ok. Fíjense aquí esta figura que está acá del lado derecho. Ok. Por ejemplo, las líneas que están segmentadas sería lo que está en su interior sería lo que conforma el amperímetro. Okay. Y si ven la parte superior, no es nada más que un galvanómetro, ¿ok? Como vimos anteriormente. Entonces, nuevamente tiene su detector de corriente y tiene su resistencia interna, ¿ok? Y a este sistema se le agrega una resistencia en paralelo que se denomina resistencia shunt, ¿ok? O resistencia atenuadora, ¿ok? Entonces, la corriente que circula por los extremos del amperímetro se divide en dos partes, ¿ok? Tenemos una corriente que va por el galvanómetro y otra corriente que va por la resistencia shunt. Esta resistencia entonces lo que está haciendo es controlando la corriente que circula por el galvanómetro, ¿ok? Porque está, o sea, si la corriente es muy grande, esta corriente, esta corriente que circula por acá debería ser menor a la que va a recibir el galvanómetro, para que el galvanómetro no se la corriente que circula por la resistencia shunt debería ser más grande para que la corriente más pequeña circule por acá, ¿okay? Entonces, debido a esto, ustedes lo que ven acá es prácticamente como un divisor de corriente, que lo vimos anteriormente en la clase pasada, ¿ok? Entonces la corriente máxima que puede soportar un amperímetro está limitada por la corriente máxima que soporta el galvanómetro, como lo acabamos de decir. Y en este sentido, la corriente del galvanómetro estaría dada por esta expresión que tenemos acá, que es la corriente máxima del galvanómetro va a ser igual a la resistencia shunt o la resistencia RS dividido entre la sumatoria de la resistencia interna del galvanómetro más la resistencia shunt, ¿ok? Y toda esa expresión multiplicada por la corriente del amperímetro, ¿ok? Entonces, básicamente ustedes lo que están viendo acá no es más que un divisor de corriente, ¿ok? Si yo quiero saber o mejor dicho, yo sé que esta corriente debe ser máxima, ¿ok? Y la conozco, yo puedo y conozco estos valores de la resistencia, entonces los puedo controlar sabiendo cuánto sería la corriente máxima que está acá, o viceversa. Yo puedo obtener si conozco la resistencia, la corriente máxima que circuló por acá, yo simplemente despejo aquí la corriente máxima del amperímetro para poder saber cuánto es la corriente máxima que circula por el amperímetro, ¿ok? Son dos cosas diferentes: la corriente máxima que circula por el galvanómetro y la corriente máxima que va a circular por el amperímetro, pero ambas están controladas por la combinación de estas resistencias. Pero en esencia no es más que un divisor de corriente lo que tenemos acá, ok. De aquí, bueno, como acabamos de ver, IG máxima es la corriente máxima que va a soportar el galvanómetro, ok. RG es la resistencia interna del galvanómetro, como lo vimos anteriormente. RS es la resistencia atenuadora, ok. Y máxima y A máxima, que es la máxima corriente que circula de extremo a extremo en el amperímetro. Nuevamente les digo, esto es un divisor de corriente, ok. Simplemente si conocemos estos valores, el valor de la resistencia interna del galvanómetro y la corriente máxima que soporta, yo puedo hallar, a partir de esta fórmula, puedo hallar cuál es la corriente máxima que podría soportar el amperímetro, y podría hallar también la resistencia RS, que es la que me va a controlar cuánto es esa corriente, ok. Entonces, dado que la corriente del galvanómetro, que es la IG máxima, que la denominamos IG máxima, ok,
y la resistencia del galvanómetro se conocen, ¿ok? O sea, estos dos valores, este valor de esta resistencia y la corriente máxima que puede circular por aquí se conocen, ¿ok? Entonces lo que nosotros tendríamos que calcular es justamente la resistencia RS y la corriente máxima que circula por el amperímetro. Eso lo podemos hacer a través de esta expresión, ¿ok? RS sería igual a la corriente máxima del galvanómetro dividido entre la corriente máxima del amperímetro menos la corriente máxima del galvanómetro multiplicado por la resistencia interna del galvanómetro. Y a partir de esa, ya una vez conocido ese valor, ya podemos hallar cuánto es la resistencia interna del amperímetro, que vendría siendo esta. RA es igual a la resistencia, o sea, la resistencia del amperímetro es igual a la resistencia atenuadora o resistencia Shunt multiplicada por la resistencia interna del galvanómetro dividida entre la suma de la resistencia atenuadora más la resistencia del galvanómetro. Ok, en el caso del voltímetro, que es otro instrumento que ya ustedes empezaron a manejar en un multímetro, pero en función de voltímetro lo utilizaron. Ok, entonces, ¿qué hace un voltímetro? Bueno, simplemente mide la diferencia de potencial que se aplica en los terminales de medición de un determinado elemento. Ok, entonces, para medir la diferencia de potencial que hay en los extremos de un componente, bueno, el voltímetro debe colocarse en forma, o sea, conectado en paralelo con el elemento al cual yo le quiero medir el voltaje. Ok, entonces de manera que la diferencia de potencial entre los extremos del elemento y los extremos del voltímetro siempre sea la misma. Ok, entonces en ese caso aquí tenemos el símbolo de representación del voltímetro conectado en paralelo con un resistor, pues. O sea, nosotros queremos aquí en este caso conocer el voltaje que haya en los extremos de esa resistencia, entonces simplemente conectamos en paralelo el voltímetro. Ok, acá, y bueno, también como ocurría en el caso del amperímetro, las polaridades importan. Ok, o sea, es decir, si yo mido, si la corriente viaja en esta dirección, ¿verdad?, y el voltímetro lo coloco en esta dirección, ok, el voltaje me va a dar un valor positivo. Pero si invierto los terminales, el voltaje me va a dar negativo. Eso significa que el voltaje estaría en dirección contraria, o la diferencia de potencial estaría en dirección contraria al paso de la corriente. En el caso del amperímetro sucedía también igual. Yo puedo invertir los terminales y entonces la corriente me va a dar negativa. Significa que la corriente que yo estoy midiendo va en dirección contraria a la forma como conecté los terminales. Entonces es importante tener en cuenta las polaridades de los voltímetros y los amperímetros para hacer unas mediciones correctas. Ok, este sería el esquema básico de un voltímetro. Ok, la forma circuital. Ok, y si se dan cuenta, internamente un voltímetro también se conforma de un galvanómetro. Ok, ese galvanómetro también tiene su resistencia interna. Ok, pero hay algo adicional. Al galvanómetro, aparte de su resistencia interna, se le ha conectado otra resistencia en serie con ese galvanómetro. Okay. Y la función de esa resistencia no es más que controlar la corriente que circula a través o que va a circular a través de ese galvanómetro. Okay. Digamos que para protegerlo. Okay. Y entonces los terminales, que son los extremos del voltímetro, son los que se van a conectar en paralelo con el elemento al cual yo quiero determinar el voltaje. Entonces, de la misma forma como sucede con el amperímetro, el componente principal del voltímetro es un detector de corriente, que vendría siendo este galvanómetro. ¿Ok? Ese galvanómetro, como estamos viendo, está conectado en serie con una resistencia que aquí está denominada RA. ¿Ok? Este voltímetro, o cualquier voltímetro, pues,
Por lo general se le colocan diferentes valores de resistencia RA, ¿ok? En las cuales uno puede intercambiar para cambiar la escala de la medida. Cuando ustedes tomaban el multímetro y ustedes variaban las escalas, lo que estaban haciendo simplemente era seleccionando diferentes valores de RA, ¿ok? Para poder ampliar el rango de medida de los voltajes. Y lo mismo sucedía con el amperímetro. Cuando ustedes movían la escala de la corriente, ¿ok? En el multímetro, ustedes lo que estaban haciendo es variando el valor de la resistencia atenuadora, ¿ok? La resistencia shunt, que era como aparecía en el gráfico anterior. Entonces eso es lo que ustedes están haciendo cuando están variando la escala. Entonces esa escala se soluciona con un conmutador que se conecta a una de las resistencias en serie con el dispositivo detector de corriente. Ok. Del mismo modo como el amperímetro tiene una corriente máxima, el voltímetro también tiene un voltaje máximo que puede medir, ¿ok? Y ese voltaje puede ser determinado a través de la expresión voltaje máximo del amperímetro va a ser igual a la corriente máxima que va a circular por el voltímetro, ¿ok? Multiplicado por la resistencia interna del galvanómetro, que en este caso, ¿ok? De forma contraria, la corriente máxima del galvanómetro que posee el voltímetro se puede calcular mediante la expresión IG máxima es igual al voltaje máximo que podría haber entre los extremos del voltímetro dividido entre la sumatoria de la resistencia del galvanómetro más la resistencia RA, ¿ok? Simplemente eso, porque es la corriente. De hecho, este valor debería ser conocido, ¿ok? IG máximo debería ser conocido, ya que vendría siendo la corriente máxima que soporta el galvanómetro, ¿ok? Entonces yo también por aquí puedo calcular esa corriente, pero considerando el valor de esta resistencia atenuadora, ¿ok? Dice que en este caso no estaba considerado el valor, de hecho son prácticamente las mismas, solo que aquí no está considerando la resistencia atenuadora, ¿ok? Pero conociendo esta corriente máxima que soporta el galvanómetro, yo podría calcular el voltaje máximo que soporta o que puede medir el voltímetro si también conozco el valor de la resistencia atenuadora. Bueno, la resistencia atenuadora, como aparece aquí, es RA, ok. Y el voltaje máximo que puede medir el voltímetro se puede también calcular a través de esta expresión, ok, que sería la corriente máxima multiplicada por la sumatoria o por la suma pues de la resistencia atenuadora más la resistencia RG, que no es más que lo mismo que tenemos aquí arriba, okay. La resistencia del voltímetro, la resistencia interna, ¿no?, del voltímetro se puede calcular a través de, o mejor dicho, la resistencia atenuadora se puede calcular a través de esta expresión, que es tomar esta expresión que está acá y simplemente despejamos, ok, despejamos RA. Y la resistencia interna del voltímetro sería la suma de la resistencia atenuadora más la resistencia del galvanómetro. Okay. Esto sería básicamente el esquema de un interno de un voltímetro. Es sumamente sencillo, ok, nosotros pudiéramos hacer los cálculos de estos valores sin ningún problema. En el caso de que en algún momento tengamos que quisiéramos hacer nuestro propio instrumento de medición de voltaje y de corriente, lo pudiéramos hacer, o simplemente reparar alguno que esté dañado en el caso de que fuese necesario, okay. Normalmente en geofísica eso no se hace, ¿no?, pero puede ser necesario en algunos casos en que tengamos que corregir alguno de los instrumentos básicos. Por ejemplo, en el equipo de medición de resistividad, es bueno tener estos conocimientos frescos, porque
nos va a permitir saber dónde está una falla o cualquier otra situación que se presente de manera similar. Ok, esto es importante. Ok, una característica que debe tener cualquier dispositivo de medida es que su introducción en el sistema no debe alterar de manera apreciable el valor de la magnitud a medir. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo estoy midiendo un voltaje a algún instrumento, ok, un voltaje a un elemento, a una resistencia o a una batería o cualquier otro instrumento o cualquier otro elemento eléctrico que yo quiera medir, ese voltaje no se debería de modificar cuando yo haga la medición. ¿Okay? Lo mismo ocurre con la corriente. Tampoco debe de alterarse la corriente cuando yo use el instrumento. Esto significa que los instrumentos deberían ser ideales. ¿Okay? Es decir, la resistencia interna de ambos instrumentos, del voltímetro y del amperímetro, y en esencia de cualquier instrumento de medida eléctrica, deberían ser tales que esa resistencia no debería de modificar la medida como tal. Ok, en tal sentido, bueno, de acuerdo a esto que estamos hablando, y esto aplica también para el ómetro, para cualquier otro instrumento de medición, no necesariamente tiene que ser eléctrico. Ok, entonces, pero en el caso que estamos hablando de los voltímetros y los amperímetros, y también aplica para los ómetros. Ok, por ejemplo, el caso de el amperímetro ideal, ¿okay? Un amperímetro ideal debe tener una resistencia interna igual a 0. ¿Okay? Y esa resistencia interna se encuentra conectada en paralelo con el galvanómetro del instrumento. ¿Okay? En el caso del voltímetro ideal, ese voltímetro debe tener una resistencia interna infinita. ¿Okay? Esto es para que no afecte la medición, y esa resistencia debe estar conectada en serie con el galvanómetro del instrumento. Ok, ¿qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del divisor de voltaje, ¿no? Que teníamos acá una resistencia. Tenemos una resistencia en serie con otra, ¿verdad? Y teníamos una pila o una batería. Entonces, cuando yo quiero hacer circular corriente por aquí, o cuando yo hago circular corriente a través de la resistencia, digamos, vamos a llamar esta R1 y esta R2. Ok, aquí lo que tengo es un divisor de tensión. Por ejemplo, yo tengo un voltaje entre los extremos de R1 y tengo un voltaje entre los extremos de R2. Ok, entonces esto lo llamamos, por ejemplo, voltaje 1 y esto lo llamamos voltaje 2. Ok, técnicamente yo puedo alimentar otro circuito, otro elemento con estos voltajes a partir de un voltaje. Supongamos que estará a 12 voltios o 10 voltios, por ejemplo. 10 voltios. Supongamos que esto es 10 voltios. Esto podría ser 6 voltios. Y esto podría ser 4 voltios, por ejemplo. Ok. Entonces, esos serían los voltajes que yo pudiera obtener a partir de este divisor de tensión. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero alimentar con 4 voltios un bombillo, yo pudiera conectarlos en estos extremos, ¿no? Porque si lo conecto en el de 6, a lo mejor el bombillo se me puede quemar, ¿no? Pero entonces yo conecto acá un bombillo. Ok, y ese bombillo yo lo voy a conectar aquí. Ok, a estos terminales de R2, y el bombillo podría encender sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando yo introduzco este bombillo,
en este circuito, este bombillo tiene una resistencia interna, ¿ok? Y esa resistencia interna, al conectarse en paralelo con esta R2, ahora la resistencia interna ya no es, o sea, de todo el circuito ya no es, en este caso R2 R2 sola, sino que ahora es R2 más la resistencia del bombillo. Ok, entonces este bombillo de alguna manera me alteró no solo el voltaje, no solo la resistencia, sino también me está alterando el voltaje, porque ya ahora sería R1 en serie con R2 más la resistencia del bombillo. Vamos a llamarla aquí RB. Ok, entonces estas dos resistencias en paralelo se convierten en una sola resistencia, ok, que es la unión de ellas dos, ok, y van a estar en serie con R1. Entonces eso me está modificando la medida, ok, la medida, y ahora ya no serían 6 voltios los que caen acá, sino que podrían ser 6.2 voltios y aquí podrían ser 3.8, ok, para que siga siendo el voltaje total sería 10 voltios, ok. Entonces ya se está alterando, y obviamente la corriente ya empieza a variar, ya no sería la misma corriente al total. Entonces eso es lo que está pasando cuando yo conecto también un amperímetro, porque ahora en vez de un bombillo, yo voy a borrar acá, yo ahora no tengo un bombillo, sino que ahora tengo aquí, yo ahora tengo un voltímetro, ok, y ese voltímetro, si fuese ideal, obviamente no me está causando ningún problema, pero el voltímetro real no tiene resistencia cero, ok, sino que tiene una pequeña resistencia interna. Okay. Y eso estaba pasando con las medidas que ustedes hicieron en práctica. Ustedes por lo general las medidas que hicieron, que de pronto querían obtener un voltaje determinado, no le estaba dando el voltaje que era o la corriente que era, porque también el instrumento tiene una resistencia interna que uno debería de calcular, ¿ok? Entonces esa resistencia interna me modifica la medición. Del mismo modo, si yo hubiese hecho ahora otra medida similar a esta, okay, pero ahora tengo otra resistencia acá y otra resistencia acá, y yo quiero medir la corriente que circula por acá, y este es R1 y este es R2. Ok, como este instrumento tiene, o sea, si fuese ideal, obviamente las corrientes que yo calculo por acá, que es este es I2 y este es I1, ok, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá son determinadas, ¿no? Pero este instrumento, cuando yo lo coloco en serie con este instrumento, si el instrumento fuese ideal no hubiese ningún problema, pero como el instrumento no es ideal, tiene su propia resistencia interna, entonces esta resistencia interna también me está modificando la corriente que va a circular por acá, ¿okay? O sea que lo ideal sería que la resistencia interna de este instrumento fuese tal de que manera que como que si el instrumento no existiera, pues, ok, no, lo ideal es que esa resistencia sea cero en este caso, que la resistencia interna del instrumento sea cero para que circule la máxima corriente a través del amperímetro, ok. Entonces esa corriente va a circular por acá y es como que si el instrumento no estuviera allí. Él va a seguir midiendo, pero es como que si el instrumento no estuviera, porque su resistencia interna fuese cero. Entonces de esa manera no está alterando la medición. Pero
Obviamente esas son condiciones ideales, o sea, el amperímetro tiene una pequeña resistencia interna y esa resistencia interna me va a alterar la medición cuando yo lo conecte en serie con cualquier resistencia. En el caso del voltímetro igual, pues esta resistencia debería ser más bien sumamente grande, ¿ok? Debería ser una resistencia infinita para que cuando se conecten en serie, o sea, es como que si por aquí no circulara corriente, y al no circular corriente es como una resistencia infinita, entonces la medida del voltaje siempre seguirá siendo la misma que estaba originalmente, como que si el voltímetro no se hubiese conectado. Entonces estas son las cosas que ustedes deben estar pendientes cuando ustedes hacen mediciones con estos instrumentos, porque siempre o sea, los instrumentos no son instrumentos ideales, ¿ok? O sea, los instrumentos que uno utiliza no son instrumentos ideales, entonces siempre van a introducir un cierto error en las mediciones. Entonces es importante tener en cuenta esto para que lo tengan en mente. Ok, otro instrumento que también hemos utilizado, que es el ómetro, ¿ok? Entonces el ómetro, su función es medir la resistencia eléctrica, ¿okay?, que existe entre los terminales de un elemento, ¿no?, de un elemento resistivo, ¿okay? Y bueno, el principio de funcionamiento se basa en el hecho de medir la corriente que circula por un conductor, ¿okay?, al cual se le aplica una tensión de valor conocido entre sus terminales, y luego por ley de Ohm se determina el valor de la resistencia. Ok, fíjense, por ejemplo, este circuito que tenemos acá, nosotros para poder medir la resistencia, esta resistencia, la resistencia R1, nosotros no podemos medir ese valor estando el circuito conectado. Entonces es necesario abrir el circuito para que no circule corriente externamente, y entonces yo pueda medir directamente el valor de la resistencia con el instrumento. Ok, entonces ¿qué es lo que le estoy diciendo? Para medir la resistencia eléctrica de un componente, el ómetro se conecta en paralelo con el componente, y este último debe quedar desconectado completamente de cualquier otro componente cercano o fuente de tensión, de modo que por el componente solo circule una corriente generada por el instrumento de medida. ¿Esto por qué sucede? Bueno, sucede, o mejor dicho, ¿por qué debe ser así? Porque el amperímetro, el ómetro genera su propia corriente, ¿okay? Tiene su propia batería, y es una batería de valor conocido, y ese valor conocido es el que me va a generar la corriente que yo necesito para medir el valor de esta resistencia. ¿Cómo es eso? Si lo vemos de esta forma, en este circuito que tenemos acá, a la derecha tenemos en línea segmentada lo que serían cómo se conforma el ómetro, ¿no? Entonces tiene su propia batería interna, ¿verdad? Y tiene su propio galvanómetro, ¿ok? Y tiene una resistencia también, que aquí se llama R, o debe llamarla RO realmente, que es la resistencia del ómetro. Y entonces en los extremos de sus terminales se conecta una resistencia de valor desconocido, ¿ok? Entonces cuando nosotros conectamos esta resistencia de valor desconocido, entonces empieza a circular una corriente, porque se cierra el circuito, ¿verdad? Se cierra el circuito, entonces por acá circula una corriente, ¿ok?, de valor I. Ok, entonces esta resistencia, o esta corriente, mejor dicho, esta corriente va a circular cada vez que va a circular a través de ese circuito cada vez que yo conecte una resistencia de valor desconocido. Entonces la función del instrumento es determinar el valor de esta resistencia Rx, el cual no conocemos su valor. Normalmente las resistencias, mejor dicho, las resistencias son instrumentos o elementos pasivos, que significa que no generan su propia corriente. Entonces al ser
elementos pasivos, entonces es necesario colocarle un elemento activo, que obviamente es una pila, una batería, ¿okay? Algo que genere una fuerza electromotriz capaz de mover las cargas a través del conductor en un circuito, ¿okay? Y hacer circular corriente a través de las determinadas resistencias o elementos resistivos. Entonces, y esa corriente es la que de alguna manera va a ser detectada a través del galvanómetro. Entonces, ya una vez sabiendo esto, lo que se necesita determinar es el valor de la resistencia, de esta resistencia que está acá. Entonces, ¿cómo sabemos si la resistencia incógnita, bueno, supongamos esta resistencia que está acá, fuese infinita? ¿Qué significa una resistencia infinita? Bueno, una resistencia infinita que su valor es muy grande, extremadamente grande, y podría ser justamente cuando no hay ninguna resistencia. O sea, una resistencia como la que ustedes conocieron, un resistor, pues si no hay nada conectado en los extremos del galvanómetro, o perdón, del delómetro, es como que si estuvieran los dos terminales en el aire, ¿ok? Entonces, al estar sin conectarse, esa resistencia se podría decir que es una resistencia infinita, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, no va a circular corriente por el circuito, y por lo tanto, en la escala del galvanómetro, ¿ok? Acuérdense que el galvanómetro tiene un dispositivo en el cual está representado por una escala y una aguja, ¿ok? Entonces esa aguja marcaría un valor infinito, o debería de marcar un valor infinito, porque no hay nada conectado entre los terminales. Es decir, como que si los terminales estuvieran en circuito abierto, porque la resistencia es extremadamente alta, ¿ok? Entonces eso quedaría representado cuando la aguja esté indicando el valor máximo, pues, que normalmente por ejemplo en un ohmómetro analógico estaría también representado por una aguja indicando sobre una escala, y esa escala normalmente la parte infinita se representa en el lado izquierdo de la escala. Entonces, para cualquier valor de Rx, ¿ok? O sea, cuando nosotros tengamos ese circuito infinito, obviamente el instrumento va a marcar infinito, ¿no? Pero para cualquier otro valor de Rx, va a circular una cierta cantidad de corriente por el circuito, y esa corriente va a ser máxima, ¿ok? Fíjense que antes no circulaba corriente porque el circuito estaba abierto, pero cuando yo conecto una resistencia de valor diferente a infinito, ok, y ahora ya tiene un valor mucho más bajo, esa corriente, o va a haber una corriente que va a circular a través del circuito, y va a ser máxima esa corriente cuando la resistencia Rx valga 0. ¿Y qué significa que cuando Rx vale 0? Bueno, que simplemente es como que si esta resistencia fuese 0, o es lo mismo que hubiese un corto, es decir, como que si hubiese un paso de corriente directo por acá, y como que si la resistencia no estuviera. O sea, imagínense que ustedes unen las dos puntas del ohmómetro, ¿ok? Si las unen directamente, ahí están haciendo que la resistencia Rx sea igual a 0, ¿ok? Entonces, cuando esto sucede, cuando yo conecto los dos terminales del ohmómetro, ¿ok? Por aquí va a circular una corriente, y esa corriente debe ser máxima. Debe ser máxima, y debe ser igual a la corriente máxima que soporta el galvanómetro, porque si fuese mucho mayor, ¿ok?, obviamente el galvanómetro se va a dañar. Entonces, como la máxima corriente que puede circular por el galvanómetro, Ig máximo para Rx igual a 0, se debe cumplir que el voltaje del ohmómetro debe ser igual a la corriente máxima, que es la misma del galvanómetro, multiplicada por la resistencia interna del galvanómetro más la resistencia RO, ¿okay? De donde esta resistencia RO va a ser igual al voltaje VO, que es no lo había colocado, ¿okay?
voltios, dividido entre la corriente máxima del galvanómetro menos la resistencia interna del galvanómetro. Y eso sería básicamente los elementos internos que conforman el ómetro. Entonces, una vez calculado ese valor de esa resistencia RO, el circuito está totalmente especificado. Se puede calibrar la escala en ohmios utilizando resistencias patrón de distintos valores o realizar una calibración en forma teórica empleando esta ecuación anterior. Fíjense lo siguiente. Yo puedo déjame ver si lo puedo colocar por aquí arriba. Bueno, imagínense que ustedes quisieran, o sea, cuando yo conecté estas dos puntas o estos dos terminales en corto, ok, es como que si la resistencia interna, la resistencia Rx fuese 0, ok. Obviamente ya dijimos que la corriente aquí debe ser máxima, ok. Pero a medida que esta resistencia es diferente de 0, ok, la corriente que va a circular por acá cada vez menor, ¿verdad? Es una corriente menor y esta resistencia empieza a aumentar hasta llegar a infinito. Entonces cuando llega a infinito la corriente sería 0, ok. Entonces significa que cuando esta resistencia vale 0, ese es el valor en el cual ocurre la corriente máxima, y cuando es infinita es cuando la corriente va a ser 0. Yo pudiera controlar las escalas del galvanómetro simplemente cambiando los valores de esta resistencia a diferentes posiciones. Imagínense que yo tuviera resistencias en paralelo acá de diferentes valores, ok, de diferentes valores, ok, y en los cuales yo puedo conectar, por ejemplo, un switch, un switch que iría en esta posición, ok, más o menos así, y ese cable iría acá conectado a este extremo. Imagínate que esto no existe aquí, ok. Yo puedo ir cambiando la posición de este switch a diferentes valores de R sub 0, ¿verdad? Y entonces yo dependiendo de los valores de la resistencia, yo puedo ampliar la escala de ese instrumento, ¿ok?, a diferentes valores. Eso es lo que estoy haciendo. Pues cuando cambio la escala del instrumento, lo que estoy haciendo es cambiando los valores de la resistencia interna del aparato para poder medir a valores cada vez diferentes en el instrumento. Ok, espero que estén entendiendo todo esto. De todas maneras, ustedes luego me escriben, ya que la clase es grabada, luego me escriben para hacerme cualquier consulta que tengan y yo con gusto les voy a atender sus inquietudes. De todas maneras, en la práctica también podemos ampliar un poquito más estos conocimientos o estos conceptos para que ustedes lo tengan bien claro. Ok. Y bueno, el otro instrumento que nosotros ya conocimos primero fue el multímetro, pero el multímetro no es más que la unión de cada uno de estos instrumentos que vimos anteriormente, ok. Entonces este instrumento integra todas las funciones de medición, tanto de corriente, voltaje, resistencias en un solo equipo, pero también tiene otras funciones como son las de probar continuidad, probador de diodos, probador de condensadores, transistores. Hay diferentes modalidades. Algunos pueden medir hasta temperatura, ¿okay? Y bueno, diferentes aplicaciones, pues. Los pueden haber de forma digital, que fueron los que ustedes manejaron, pero también los pueden haber de forma analógica, que son también muy sencillos de utilizar. La única característica especial aquí de los analógicos es que la escala de resistencia está invertida, y es por lo que les hablé anteriormente. Cuando la escala máxima del voltaje y corriente están del lado derecho, en el caso de la escala de la resistencia, el valor máximo está del lado izquierdo por lo general. Entonces
Y eso es porque cuando ustedes tienen un valor de resistencia extremadamente alto, la corriente que circula a través del galvanómetro va a ser cero. Entonces por eso es que se utiliza, por el diseño del instrumento, se utiliza normalmente así. Mientras que cuando tengamos una resistencia extremadamente baja o cero, entonces vamos a tener una deflexión máxima de la aguja hacia el lado derecho. Pero bueno, entonces ya vieron que el multímetro es una ¿cómo se llama? Una integración de cada uno de estos instrumentos que vimos anteriormente. ¿Okay? Y como se dan cuenta, es bastante sencillo de utilizar. Lo importante es tener en cuenta que siempre, cada vez que vayamos a hacer una medición, y especialmente de voltajes y de corrientes, siempre debemos de tomar en cuenta que colocar la escala al máximo valor, tanto para corriente como para voltaje, para así evitar que el instrumento se va dañando. Entonces, si la escala es muy grande para la medida que queremos hacer y necesitamos un poquito más de precisión, de más detalle, podemos ir bajando un poco la escala hasta que tengamos una medida adecuada o un valor adecuado de la medida que queremos hacer. Otro concepto importante que debemos saber manejar ya para cuando estemos trabajando con datos geofísicos es que son las señales, especialmente señales eléctricas, porque generalmente las señales, cuando ustedes están analizando datos geofísicos, datos geoeléctricos y hasta también datos gravimétricos o magnéticos, lo que sea, siempre estamos trabajando con señales, ¿ok? Lo que pasa es que normalmente cuando manejamos con instrumentos, esas señales están convertidas a valores eléctricos, ¿ok? Valores de tensión, o variaciones de tensión, variaciones de corriente, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ello, podemos decir que una señal eléctrica es una función cuya variable dependiente corresponde a un parámetro eléctrico, ¿ok? Puede ser voltaje, puede ser corriente, ¿ok? Y la variable independiente normalmente es una variable que depende del tiempo, ¿ok? O mejor dicho, varía en el tiempo. Entonces puede ser, por ejemplo, la tensión, la corriente, la resistencia, pero también puede ser, podríamos tener una señal, por ejemplo, variaciones de temperatura convertidas a variaciones de corriente, variaciones de presión convertidas a valores de voltajes o de corriente, variaciones de cualquier magnitud física que ustedes quieran tener, se pudieran transformar a variaciones de corriente y de voltaje, ¿ok? O inclusive hasta de resistencia, pues. Y esas señales se pueden representar como variaciones en el tiempo, pero todas ellas se llaman señales, ¿ok? Por ejemplo, la grabación del sonido, cuando ustedes están grabando un sonido en un micrófono, esa voz que ustedes están emitiendo la está recopilando el micrófono a través de un transductor, ¿no? Transductor mecánico que está constituido por una bobina, y esa bobina, cuando vibra por nuestras ondas de voz, producen unas pequeñas corrientes, y esas corrientes nosotros las pudiéramos representar en un dispositivo capaz de visualizar esas variaciones de presión causadas por nuestra voz en forma de variaciones de corriente o de voltaje, ¿ok? Y eso es lo que es una señal que generalmente se transforma en una señal eléctrica para poderla visualizar en una pantalla de algún instrumento digital o analógico, o también en una pantalla de una computadora, de cualquier cosa que uno pudiera representarlo, para poderlo ver cómo varía en el tiempo, ¿ok? Entonces, existen señales que no son eléctricas, pero para poder analizarlas mediante los instrumentos se utilizan dispositivos transductores, que es lo que le acabo de mencionar, que son capaces de detectar y convertir las variaciones de magnitud física en variaciones de magnitudes eléctricas. Otro ejemplo pudiera ser
las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son detectadas por otros dispositivos que son muy parecidos a los micrófonos, que se colocan en el suelo, y esos dispositivos se llaman geófonos. Entonces, cuando se produce una vibración en el suelo, esas vibraciones son detectadas también por estos transductores, que son capaces de transformar esos movimientos bruscos en el suelo en variaciones de corriente, ¿ok? Y son las que ustedes van a ver en la pantalla de un osciloscopio o en la pantalla de un sismógrafo, ¿ok? Eso es lo que ustedes están haciendo. Entonces, bien, en en esta práctica nosotros utilizaremos un instrumento que es capaz de generar sus propias señales eléctricas, pero son señales eléctricas de ¿cómo se llama? De frecuencias conocidas, de frecuencias y de amplitudes conocidas, ¿ok? Y ustedes lo pueden variar a cierta libertad. La idea del generador de señales es generar señales con formas y frecuencias determinadas, ¿ok? Principalmente variaciones de voltaje de corriente, ¿ok? Las transforma. Y esas señales pueden tener diferentes formas, pueden ser forma senoidal, formas de diente de sierra, onda cuadrada, ¿ok? Y esas señales a veces se pueden utilizar para calibrar otros equipos, ¿ok? Aquí no la utilizaremos para la calibración, pero sí para generar algunas mediciones que vamos a utilizar, pero simplemente para aprender a medir o a utilizar otro aparato que se llama el osciloscopio, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces el generador de señales puede generar funciones o señales eléctricas que varían en el tiempo con determinadas formas, pues pueden ser ondas senoidales, ondas cuadradas o dientes de sierra, o triangulares, mejor dicho. Este instrumento posee una gran precisión y permite calibrar otros equipos que operan con este tipo de señales. Una de esas puede ser señales senoidales, onda cuadrada, onda triangular y unas señales bueno, las señales aleatorias no son producidas por el instrumento, pero ustedes pueden ¿cómo se llama? Hacerse una idea de una señal aleatoria, como por ejemplo las variaciones de la presión de la voz cuando ustedes emiten un sonido, ¿ok? Cuando ustedes están conversando, ustedes tienen una señal que de alguna manera tiene cierta aleatoriedad. El ruido también es una señal aleatoria, ¿ok? El ruido que ustedes escuchan cuando ustedes están circulando por las calles, por las avenidas, o sea, todo eso son ruidos que no tienen una forma, una frecuencia específica, ¿no? Sino que puede variar en función del tiempo con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Ok, esas son las señales eléctricas. Y bueno, ¿dónde nosotros podemos representar o dónde podemos visualizar esas señales eléctricas? Bueno, a través de otro instrumento que se conoce con el nombre del osciloscopio, y lo vamos a utilizar en la práctica. Ok, el osciloscopio no es más que un instrumento que sirve para representar gráficamente o para visualizar gráficamente diferentes señales eléctricas en función del tiempo. Su principio de funcionamiento se basa en la desviación de un haz de electrones en el interior de un tubo de rayos catódicos. Bueno, esto era originalmente, ¿no? Porque los primeros osciloscopios que se utilizaron o que fueron diseñados tenían el principio de funcionamiento de los tubos de rayos catódicos, que son tubos de rayos de vacío, ¿no? Tubos de lo que le llaman tubos de vacío, que eran por ejemplo, los televisores viejos también lo poseían, pues, o lo poseen todavía, porque algunos funcionan todavía. Entonces, la función del osciloscopio, ¿ok? O mejor dicho, el funcionamiento del osciloscopio se basa en ese principio, pues, de la desviación de un haz de electrones en el interior del tubo de rayos catódicos por medio de la aplicación de un campo magnético variable, ¿ok? Perpendicular al haz de electrones, ¿ok? Ese haz de electrones es sensible a las variaciones de tensión presentes en una señal eléctrica.
Por ejemplo, aquí tenemos diferentes modelos de osciloscopios y hay algunos que estos son de tubos de rayos catódicos y uno lo puede saber porque son más anchos en la parte trasera, mientras que estos son más delgados. Estos son dispositivos basados en conversiones digitales, ¿no? En señales digitales, ¿ok? Pero todos funcionan de la misma manera, ¿ok? Estos son los más nuevos y son los más sofisticados actualmente. Tienen capacidad de memoria y se pueden conectar a una computadora. O sea, tienen muchísimas funciones que son interesantísimas. Pero de todas maneras los antiguos de rayos catódicos no dejan de ser importantes. Se siguen utilizando actualmente. De hecho, nosotros vamos a utilizar uno de rayos catódicos y van a ver que es sumamente sencillo utilizarlo si conocemos bien las partes en las que se conforman. Por ejemplo, las partes en las que se conforma el tubo de rayos catódicos en un osciloscopio, ¿ok? Es, por ejemplo, tenemos una pantalla que es fluorescente, ¿verdad? Y esa pantalla es sensible a las de electrones. Pero tenemos un módulo en donde se conecta la señal de entrada, ¿ok? La señal de entrada puede ser una señal que de pronto proviene de imagínense que la señal proviene de un micrófono, ¿verdad? Y una persona está hablando y entonces está generando vibraciones mecánicas a través de la voz, ¿ok? Y esas vibraciones mecánicas son convertidas por el micrófono en variaciones de corriente, ¿ok? Esas variaciones de corriente se conectan a un módulo de desviación vertical, ¿ok? ¿Qué hace el módulo de desviación vertical? Bueno, ese módulo de desviación vertical está conectado a dos placas que generan un campo magnético en dirección vertical. Y ahí hay un cañón de electrones, ¿verdad? Ese cañón de electrones viajan en dirección recta hacia la pantalla fluorescente. Pero como hay variaciones de corriente en el módulo de desviación vertical que me están modificando el campo magnético en dirección vertical, entonces ese haz de electrones generaría un movimiento vertical, ¿ok? De acuerdo a como sea la presión del sonido, pues. Entonces, si alguien está hablando, entonces este haz de electrones incidiendo sobre la pantalla fluorescente hace movimientos verticales dependiendo del grado de variación de la intensidad del sonido. Este sistema también tiene otro módulo que es la base de tiempo, que es como decir que el haz de electrones se mueve en dirección horizontal, recorriendo la pantalla de izquierda a derecha con una cierta base de tiempo, ¿ok? Y ese movimiento lateral de las electrones también es producido por un campo magnético que me hace desplazar ese haz de electrones en dirección horizontal, ¿ok? Entonces, esa base de tiempo lo que me hace es determinar en qué tiempo se va a recorrer el haz de electrones toda la pantalla en dirección lateral de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, el haz de electrones recorre de izquierda a derecha, mientras que con una cierta base de tiempo, ¿no? Y mientras que las variaciones de corriente producidas o detectadas en la dirección vertical me producen la deflexión. Entonces yo puedo representar una onda a lo largo del tiempo. Entonces, como podemos ver, bueno, estos son los componentes que posee un osciloscopio internamente, ¿ok? Y esta es su representación esquemática, ¿no? Pero básicamente es eso. Tenemos un haz de electrones que recorre dirección horizontal. Si no hay variaciones en la señal de entrada, lo que tenemos es una línea recta, ¿verdad? Pero si tenemos variaciones verticales, a medida que se va desplazando de izquierda a derecha las de electrones, entonces yo puedo tener diferentes variaciones de una señal a lo largo del tiempo en esa base de tiempo, ¿okay? La base del tiempo va a ser determinada de acuerdo a la escala que yo esté
introduciendo al instrumento. Y también va a estar determinada las variaciones de amplitud de la señal de acuerdo a la señal que está recibiendo en la entrada. Los osciloscopios por lo general lo que miden es variaciones de voltaje, ¿okay? No miden variaciones de corriente. Entonces lo que nosotros vamos a ver en el osciloscopio son simplemente variaciones de voltaje. Bien, una utilidad básica del osciloscopio es la medición de las frecuencias, ¿okay? Esas frecuencias se pueden a través de la frecuencia también nosotros podemos medir los periodos de una señal, podemos medir la magnitud, que sería la amplitud de la señal, ¿okay? Y diversas formas de señales eléctricas periódicas que son de uso común en electrónica, ¿okay? Pero también es posible determinar con cierto grado de estabilidad señales que son de cierta naturaleza pseudoaleatoria, o sea, algunas señales que parecieran ser aleatorias y no necesariamente lo son, se pueden también determinar, ¿ok? Se pueden visualizar, mejor dicho, siempre y cuando dichas señales tengan un periodo similar al que proporciona la base de tiempo, ¿ok? De lo contrario, la señal se mantendrá desplazándose por la pantalla en forma parpadeante. Esto es lo que se conoce como un fenómeno de aliasing, ¿ok? Que eso ustedes lo van a ver después en otras materias, por ejemplo el método sísmico o teoría de filtros. Es un fenómeno muy importante y a veces indeseado cuando uno está adquiriendo datos geofísicos, especialmente en sísmica y en métodos eléctricos. El osciloscopio también se puede utilizar para comparar dos o más señales periódicas en el tiempo, ¿ok? Y de esta manera saber cuándo una señal se adelanta o cuándo una señal se atrasa. Esto es particularmente importante también en la sísmica porque ustedes pueden tener señales que vengan de diferentes sismógrafos, por ejemplo ubicados en diferentes ciudades o en diferentes partes del mundo, y ustedes pueden determinar a través del desfase de una señal, ustedes pueden saber la ubicación de un epicentro de un terremoto, por ejemplo, ¿ok? Entonces la medida del desfasaje de dos señales similares es importante en geofísica para uno poder conocer este tipo de fenómenos, pues por ejemplo el de predecir dónde está o de saber dónde ocurrió el epicentro de algún evento sísmico. Es uno de los tantos ejemplos que pudiera ser, pero también pudiera ser utilizado en otras cosas. Entonces ese ángulo de desfase no es más que la diferencia angular o temporal entre dos señales periódicas. Por ejemplo, aquí vemos dos señales periódicas, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos saber es qué tanto está desplazada una con respecto a la otra, ¿ok? ¿Cuánto es ese desplazamiento entre los picos de dos señales similares? Si la señal se adelanta si la señal se adelanta o se atrasa. Ok, eso lo vamos a ver en la práctica a través del uso del osciloscopio. Pero importante que ustedes sepan de que uno puede medir directamente eso en la pantalla. Y ahora que estamos acá viendo esta imagen, bueno, les puedo decir básicamente que bueno, lo que estamos midiendo aquí son voltajes en el eje vertical y lo que estamos midiendo en el eje horizontal son variaciones de tiempo. De todas maneras, cuando vemos la práctica yo les voy a explicar con más detalle cómo se pueden realizar mediciones en el osciloscopio, pero ya para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Entonces, supongamos que en el osciloscopio ustedes tienen dos señales, ¿verdad? Como esta que están acá, está representada en color azul, que podría ser la señal 1, o llamaremos señal 1 a la señal senoidal que tiene color azul, y señal 2 que tiene la señal representada en color verde, la señal senoidal representada en color verde. Entonces ambas señales son de igual frecuencia, solamente que están desplazadas una con respecto a la otra,
¿ok? Entonces en la dirección vertical, que está medida en voltios, ¿ok? El pico máximo representaría la amplitud de la señal 1 y en el color azul, y en la verde A2 sería la representación de la amplitud de la señal 2. Esa sería como decir el voltaje pico, ¿ok? Pero si yo mido de la parte superior a la parte inferior en cada una de las señales, lo que tendríamos serían las señales pico a pico. Ok, entonces esa diferencia en desplazamiento de una señal con respecto a la otra es lo que nosotros conocemos como el desfase, o ángulo de fase también se puede decir, que no es más que recordemos acá que en el eje vertical lo que estamos midiendo es el tiempo. Entonces ya al ser tiempo, nosotros tenemos que ese desfase va a ser un ángulo de fase 2 entre una frecuencia angular, ¿ok? Que está representada en variaciones de tiempo. Por ejemplo, supongamos que la señal 1 tiene la forma A1 seno de omega t menos phi 1, ¿ok? Donde omega es la frecuencia angular, ¿ok? De la señal. T obviamente es el tiempo, y phi 1 vendría siendo digamos la fase, pues el ángulo de fase en la que está desplazada la señal con respecto al origen, ¿ok? Que por lo general, o sea, supongamos que él estaría supongamos que phi 1 fuese 0, entonces quedaría representada de esta forma. O sea, obviamente la señal no estaría desplazada con respecto al origen. Y tendríamos también una señal 2, que esta sí tiene el ángulo de fase distinto a 0, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, A1, como ya dijimos, representa la amplitud de la señal 1, A2 es la amplitud de la señal 2, omega es la frecuencia angular, que es similar a ambas señales, ¿okay? Ambas frecuencias son iguales. Phi 1 dijimos que era 0, ¿okay? Porque nuestra señal de referencia, siempre tenemos que tomar en cuenta una señal de referencia, ¿ok? Entonces ese phi sub 1, que vale 0, es igual al ángulo de fase en radianes, ¿ok? De la señal S1, ¿ok? Y se asume siempre 0 por ser la señal de referencia, ¿ok? Phi sub 2 es el ángulo de fase en radianes de la señal S2, ¿ok? Con respecto a S1. Es decir, que tenemos un ángulo de fase, ¿ok? Entre ambas señales. Entonces, para obtener el ángulo de fase, simplemente se mide la diferencia en tiempo delta t que existe entre ambas señales, ¿ok? Yo puedo agarrar en el osciloscopio y medir directamente cuántas rayitas está desplazada una señal con respecto a la otra, y esa señal la mido en tiempo, que generalmente es segundos, pero puede ser también milisegundos o puede ser microsegundos, ¿ok? Aquí por ejemplo vemos 3 rayitas, ¿ok? Y entonces significa que pueden ser, cada rayita de esta puede ser cada 2 milisegundos. Entonces aquí podría haber un desplazamiento de, digamos, 6 milisegundos, por decir un número, ¿ok? Entonces ese sería el desplazamiento en tiempo, pero nosotros por lo general lo necesitamos medir en ángulo, en una medida angular, ¿ok? Entonces, para medir el ángulo de fase se mide la diferencia de tiempo que existe entre ambas señales. Yo lo puedo medir entre las crestas, que puede ser entre este punto y este punto, o también lo puedo medir entre sus valles también, que puede ser entre este y este, ¿okay? Este pico y este pico. Pero también lo puedes medir en los puntos donde cruza la señal. También lo puedo medir en los puntos donde cruza la señal en el eje de la escala horizontal, ¿ok? Igual si estamos midiendo amplitudes, yo las puedo medir colocando, o sea, simplemente midiendo los cuadritos que tengo en dirección vertical, pero también los puedo proyectar sobre el eje vertical, ¿ok? Entonces, bueno,
Si quiero tener el ángulo de fase, entonces medimos la diferencia en delta t que existe entre ambas señales, como dijimos anteriormente. Ok, entonces delta t va a ser igual al ángulo phi sub 2, ¿verdad? Que es la señal que está desplazada, phi sub 2, dividido entre la frecuencia angular. Ok, y una vez que tengo ese valor, ok, yo puedo calcular la frecuencia. Ok, recuerden que phi sub 2, o sea, la frecuencia también la conozco por lo general. Bueno, multiplico esto por la frecuencia, 2pi por f. Ok, pero también yo sé que la frecuencia es delta t por el periodo. Delta t lo conozco porque lo estoy midiendo directamente acá, que es la diferencia en tiempo. Y el periodo yo lo puedo determinar porque conozco la frecuencia de la señal. La frecuencia de la señal yo la puedo saber contando, por ejemplo, cuánta distancia en tiempo, o sea, cuánto es la diferencia en tiempo desde un pico a otro, ok, o desde un valle a otro, o o también los puntos de cruce en el eje horizontal. Ok, y como esto está en segundo, yo simplemente le saco el inverso y ahí obtengo la frecuencia. Ok, o simplemente lo mido con el periodo directamente acá. Bueno, me quedó invertido. Entonces generalmente el ángulo de fase suele representarse en grados. Entonces si yo los tengo en radianes, simplemente multiplico por 180 y divido entre pi para obtener o sea, simplemente divido y multiplico por 180 y divido por pi. Ok, bien, para saber si una señal está adelantada o atrasada con respecto a la otra, nuevamente tenemos las dos señales, ¿no?, que vimos anteriormente. Ok, y de las cuales yo necesito saber, o digamos, cuánto es la diferencia en tiempo. Ok, entonces si las ecuaciones fuesen estas, que como vimos, ok, donde la señal original obviamente tiene fase 0, mientras que la otra está desplazada un ángulo phi 2, ok, hacia la izquierda. Entonces en ese caso phi 2 es menor que 0 y ese 2 se adelantaría con respecto a ese 1. Ok, mientras que si por el contrario la ecuación fuese en esta, fíjense que la ecuación de referencia siempre es la misma, pero aquí equivoqué algo. Esta es negativa, esta señal sería negativa. Sería S2 es igual a 2 por seno de t omega t menos phi sub 2. Entonces en ese caso phi sub 2 sería mayor que 0 y S2 se atrasaría con respecto a S1. Entonces de esa manera nosotros podemos saber cuando una señal se atrasa y cuando una señal se adelanta. Estas son digamos situaciones que vamos a analizar en la práctica que vamos a hacer, que es la segunda parte del laboratorio que iniciamos la vez pasada. Ok, vamos a trabajar con un circuito sencillo, pero también vamos a trabajar con el osciloscopio para hacer las mediciones tanto de frecuencia, amplitud, y también vamos a poder medir desfasaje, ok, entre dos señales. Entonces nuevamente estos yo diría el osciloscopio no sería un instrumento que generalmente tendrían que utilizar a cada momento, ¿no? Pero es importante aprenderlo a utilizar porque nos va a permitir entender varios conceptos relacionados con el análisis de señales eléctricas y especialmente de señales sísmicas y señales geoeléctricas. Ok, de hecho puede ser aplicada para muchos campos de la geofísica, pero básicamente en
en las señales, digamos, en los métodos sísmicos y en los métodos eléctricos, nos va a permitir saber analizar algunos tipos de señales que nosotros de las cuales vamos a extraer información que nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo en el subsuelo. Eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras, pero es importante que aprendan estos conceptos porque de verdad les va a ser muy útil y les va a entender, le va a hacer entender mucho mejor y más fácil las cosas que van a aprender más adelante, porque ya van a tener una idea global de lo que están haciendo. Ok, básicamente esta era la última parte de la clase del tema 1. Yo quisiera aprovechar otra clase adicional que se las voy a dar en las próximas horas, que quizás podríamos utilizar una parte de la práctica para dársela, para analizar un poco, hacer algunos ejercicios pues de análisis de circuitos eléctricos. ¿Okay? Importante para que lo entiendan mejor, porque hasta ahora lo que hemos visto es solamente teoría, pero dadas las limitaciones es difícil un poco explicar acá los circuitos. Yo de verdad me cuesta un poco trabajar acá con el mouse a la hora de hacer los dibujos en la pantalla. Entonces hay cosas que me gustaría explicarlas en el pizarrón. De todas maneras voy a hacer un esfuerzo para ver si le puedo hacer la representación en las diapositivas de cómo analizar los circuitos. Ok, pero sí es un poco complicado porque a veces hay que borrar, a veces que hay que hacer varias cosas. Entonces pero independientemente vamos a hacer esos ejercicios para que ustedes los practiquen. Voy a hacer unas tareitas para que ustedes hagan ejercicios con esos circuitos y pues aprendan a manejar hacer análisis pues de diferentes situaciones en circuitos eléctricos. Bien, entonces esta clase llega hasta acá y lo próximo que vamos a hacer es hacer la práctica de laboratorio, que es la segunda parte, y a partir de allí ustedes van a elaborar su informe, que van a tener chance de entregar dentro de 2 semanas, es decir, no esta semana, sino no la semana que viene, sino la otra, justo antes de iniciar la próxima práctica. Ok, que sería la práctica, ya vamos a trabajar con los sistemas de información geográfica y los sistemas de posicionamiento global. Ok, entonces para ello, cuando nos toque dar esa práctica, ya ustedes van a entregar el informe, ok, de este primer laboratorio que hicimos. Bien, muchachos, entonces dejamos la clase hasta acá. Espero que generen sus preguntas. Me pueden consultar en cualquier momento vía WhatsApp. Yo cuando pueda leer los mensajes les contesto. Y bien, entonces nos vemos en la práctica del lunes. Vamos a hacerla a partir de las 9 porque o sea, para poder aprovechar el tiempo mayor, pues. Entonces iniciamos el lunes a las 9 de la mañana. Y bueno, voy a ir subiendo esta clase para que ustedes la tengan hoy mismo, y les aviso en cuanto se las envíe por el grupo de WhatsApp. Bien, que tengan un buen día y nos vemos en la práctica. Hasta luego.